¿Sabías que si curas a los caracoles enfermos que hay en Nueva Zelanda, puedes obtener prendas exclusivas, 55 diamantes y una capa de momo con la apariencia del atuendo milagroso Providencia Eterna? Pues si quieres saber cómo curarlos y descubrir las 11 ubicaciones de estos caracoles especiales, quédate hasta el final del vídeo. Lo primero que tienes que hacer es comprar los alimentos necesarios para curar y alimentar a los caracoles en las dos tiendas que te indicamos a continuación. Para llegar a la primera, dirígete al teletransporte Plaza del Heroísmo, cruza el puente y sigue por el camino de la derecha hasta que te encuentres con el Ongi Manjuyu. Él te intercambia lotes de 3 caracofrutas a cambio de un narciso alfiler y cada curacol a cambio de 3 flores perladas. En total necesitarás 24 lotes de caracofrutas y 11 curacoles. Pero si no tienes suficientes materiales para obtenerlo todo, no te preocupes, ya que hay otra tienda que también te intercambia alimentos, pero por otros materiales. Para llegar a ella, desplázate al teletransporte Estación de la Gran Lanza, date la vuelta y acércate a Longi Babubu. Este ongi te intercambiará lotes de 3 caracofrutas por un helecho embarañado y cada curacol por 3 polvos dulces. Una vez reúnas todos los alimentos, habrá que buscar a los 11 caracoles enfermos. Para comenzar con la búsqueda, vuelve al teletransporte Plaza del Heroísmo, salta la valla que hay a tu derecha y rodea la plaza hasta que te encuentres con el primer caracol. Para curarlo, primero asigna el curacol a un acceso directo, selecciónalo y aliméntalo. Este caracol sanará y te lo agradecerá regalándote 5 diamantes y un cristal de caparazones relucientes. Ahora haz lo mismo con la caracofruta, solo que en esta ocasión tendrás que alimentarlo con 3 frutas seguidas para que el caracol quede totalmente satisfecho. A cambio te dará 3 pequeños cristales de caparazones relucientes. Este proceso tendrás que repetirlo con los 10 caracoles restantes que hay en nuestra lista. Ahora sigue rodeando la plaza y cuando veas la lanza que atraviesa Espira, usa la habilidad Agigantamiento y salta hacia ella. Detrás de la lanza hallarás al segundo caracol. Luego trasládate al teletransporte Muro de los Onguis, avanza hacia el mural y rodéalo hasta que descubras al tercero. Después ve al teletransporte Estación de Transferencia Planta 1 y usa la habilidad Garras Adhesivas en los ámbares móviles de las cuerdas para acercarte al gremio de estilistas. Desde aquí ve en dirección sur y baja por unas escaleras para llegar a una plataforma más baja. Después avanza adheriéndote a las aventurejas para evitar caer en el agua y finalmente alcanzarás la entrada de la caverna al pie del acantilado de la cascada Espira. Una vez dentro, usa las garras adhesivas para superar el muro y gira a la derecha para localizar al cuarto. Regresa al teletransporte Estación de la Gran Lanza. Avanza por la derecha, salta la valla y junto a 2 caracoles sanos verás al quinto. Un poco más adelante también encontrarás al sexto. Luego transpórtate a Clínica de Caracoles y avanza un poco por la izquierda para acercarte al séptimo. Sigue el camino y sube por el sendero para toparte con el octavo. Vuelve por donde viniste para averiguar al instante la ubicación del noveno y del décimo. Ya solo te queda uno, y para encontrarlo, vuelve al teletransporte cercano, pero esta vez cruza el puente hacia el sur, sigue el camino marcado en el mapa, y cuando estés cerca de una valla de madera, te encontrarás con el último que está junto a Longi Cuyelolo. Al hablar con él, iniciarás la misión aleatoria El caracolito está enfermo. Esta misión se completará en cuanto sanes al caracol, recibiendo como recompensa el diseño del accesorio de cabello Silueta Dichosa. Ya tenemos a todos los caracoles sanados. Así que ahora solo falta que gastes todas las caracofrutas restantes alimentando a los caracoles de la zona para obtener los materiales suficientes para conseguir todas las recompensas exclusivas de este material. Cuando hayas reunido todo lo necesario, toca irte de tiendas para canjear todos los cristales. Primero, usa el teletransporte Estación de Transferencia Planta 1. Avanza por la izquierda, acércate a un caracol y baja al nivel inferior para hablar con el Ongi Minicoco. En su tienda podrás intercambiar tus cristales por el accesorio de cabeza corona de flores, los pendientes flecha sagrada y la parte inferior brisa y niebla. Después utiliza de nuevo el teletransporte Estación de la Gran Lanza, da unos pasos hacia adelante y gira a tu izquierda para hablar con el Ongi Kamipipo.
En su tienda podrás intercambiar tus cristales por el accesorio de cuello Amistad de las Caracolas y el colgante El Deseo Más Dulce. Ahora ve al menú de diseños y busca la parte superior llamada Promesa de Guardiana, un diseño que se obtiene al avanzar por el capítulo 4 de las misiones principales de Ixalanda. Gracias a que ahora tienes los cristales necesarios, ya puedes fabricarla. No olvides fabricar también el accesorio de cabello y silueta dichosa que conseguiste en la misión aleatoria. Por último, mejora todas las piezas del atuendo milagroso Providencia Eterna para obtener su evolución de transformación Esplendor y así completar el curso Suspiros del Viento. Al hacerlo, el diseño de la capa de Momo, Palabras Sagradas, se desbloqueará. Y al tener todos los cristales necesarios para fabricarla, solo te faltará reunir los materiales restantes para obtener esta capa, que va a juego con el primer atuendo milagroso de Ixalanda. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda darle a me gusta si nuestra guía te ha sido de ayuda. Y nos vemos en las próximas guías de la versión 2.1 de Infinity Nikki.